cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú. Gloria a Dios. Muy buen día tenga cada una de ustedes, preciosas mujeres conforme al corazón de Dios. Nuevamente tenemos el privilegio que nos da el Padre de estar aquí con ustedes. Créanos que es una causa de mucha alegría en nuestro corazón el que Él nos dé la oportunidad de compartir con cada una de ustedes pues su gloriosa palabra, y por qué no decirlo, su milagrosa palabra, porque cuando nosotros nos introducimos en ella, la enseñanza que viene de parte del Padre para su pueblo es algo maravilloso. Y sobre todo si en el Espíritu nosotros logramos captar lo que es el mensaje que el Señor deja en cada uno de los versículos de su palabra. En esta mañana tan preciosa, pues empezamos un nuevo segmento que se llama Dulce Consejo. Yo en lo personal, yo siempre les he dicho, yo tengo mucha imaginación, ¿verdad? Y yo me imagino al Señor, yo me imagino a Jesús, al Padre, y me imagino a Jesús y el Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo es el que está ahorita moviéndose, y es el que está ahorita en este momento, en su tiempo, y me lo imagino. Pero no me lo puedo imaginar de una manera fea, ¿no? Que de una manera tierna. Yo digo que el Espíritu Santo es ser algo tierno, algo precioso, que si nosotros realmente logramos sentir su presencia, es glorioso. Pero más glorioso es cuando a través de Él y la palabra de Dios viene la enseñanza para nuestras vidas. Hoy estamos terminando prácticamente la semana, ¿verdad? Este viernes. Y vamos a tener un segmento precioso, porque este es más que todo, se relaciona a nuestra vida espiritual, que cuando nosotros vamos a la palabra nos damos cuenta que es la más importante, es la que como que debiera de manejar las otras dos áreas de nuestra vida, ¿verdad? La emocional, o sea, la almática, y también aún nuestra propia conducta y nuestro cuerpo físico. Entonces, el tema de hoy, o mejor dicho, los temas que vamos a tratar los días viernes, amadas, es exclusivamente desde el aspecto espiritual. Nosotros el día lunes estuvimos compartiendo con otra hermana respecto al nuevo año, a las metas que podíamos formarnos, las expectativas que teníamos para el nuevo año. Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de metas, porque yo creo que, como les decía, es lo más importante. ¿Cómo está mi vida espiritual? Mi vida espiritual es la que me va a dar la victoria, o puede ser también la que me traiga al suelo, ¿verdad? Entonces, los temas de los días viernes van a ser, vamos a tocar primeramente un punto, un módulo que se llama Consejería Familiar. Y para eso tengo la bendición de tener acá a Melissa, ¿verdad? Ella es consejera cristiana. Yo agradezco al Señor por tu vida, Meli, porque el Señor ha ido agregando al equipo de televisión y de redes las personas que Él ha preparado de antemano, ¿verdad? Para poder bendecir a su pueblo y para poder edificar la vida de todas aquellas mujeres y, por qué no decirlo también, de muchos varones.
Entonces, el módulo que vamos a iniciar hoy es consejería familiar. Meli, ¿qué enfoque podemos manejar en este tipo de consejería? Porque no es igual que cualquier otro consejo. Aquí el Señor nos da directrices claras de cómo tenemos que ser. Claro, pues Te doy un breve saludo. Sí. Gracias, no se preocupe. Realmente para mí es una bendición el poder compartir con ustedes nuevamente. Hemos hecho esto antes y me ha llenado de gozo poder compartir con Pastora Lisette, realmente poder entender, ¿verdad?, que hay mucha sabiduría a través de la Escritura y que podemos llevar esto a otras personas, a usted que en este momento nos está viendo. Si bien es cierto, como bien lo mencionaba la pastora, este es un programa que tiene un enfoque para las mujeres, pero estoy 100% segura que va a edificar la vida de cualquier joven, cualquier señorita, cualquier varón, cualquier persona que esté escuchando este mensaje, o que tal vez algún amigo lo va a escuchar y va a decir, mira, necesitas escuchar este consejo, y no parte, digamos, del conocimiento humano, ¿verdad? Yo me he formado en la consejería, pero realmente muchos de esos consejos, mucho de lo que vamos a estar hablando en los segmentos de El Dulce Consejo, los días viernes, parten de lo que dice la Escritura, ¿verdad? O sea, Amén. No es nada nuevo, no es nada que usted tal vez no haya escuchado antes, sino realmente aquí está el dulce consejo, el consejo. Tenemos un consejero admirable que es nuestro Padre Celestial, y Él constantemente nos está dando instrucciones. Lo que sucede muchas veces es que no tenemos agudizado el oído y no podemos escuchar el consejo que el Señor quiere traer a nuestras vidas, pero yo me siento contenta de nuevo de regresar acá a compartir con usted, pastora. Es un privilegio para mí también poder hacerlo y poder estar frente a ustedes y compartir también de lo que dice la Escritura a través de la consejería bíblica, pero también desde una perspectiva en donde nosotros podamos aplicarlo, ¿verdad? Si bien es cierto, mencionábamos que tenemos metas, y a principio de año muchas personas están, digamos, expectantes, algunos están entusiasmados en decir, bueno, ¿cuáles son mis metas? Y empiezan a anotar y todo esto. Pero algo que yo pensaba hace unos días era que no todos han establecido metas o se propusieron metas durante este año. Y entonces vamos a partir de ahí, ¿verdad, pastora? Ok. Sí, la verdad es que fíjate que me llamaba la atención la forma en que tiene que ser este tipo de consejería. Porque dice tiene que ser con amor. Sí. Porque ¿qué sucede muchas veces? Que aconsejamos no en el amor del Señor. Yo en la mañana estaba hablando con una persona y yo les decía, porque ella me decía, es que a veces las madres son muy consentidoras, las madres no tienen la capacidad de aplicar esa disciplina dura con alguien. Y yo le decía, es que ¿sabes qué pasa? Le decía yo, es muy difícil que alguien que no ha vivido una situación así muy ruda, muy dolorosa, quien no ha vivido esto no puede venir a decirle a alguien más, no tengas misericordia de tu ser amado. Porque el mismo Señor Jesús, por amor, entregó su vida por nosotros. Entonces me gusta que dice aconsejar con amor y firmeza, pero lo más importante, a la luz de la palabra. Sí. Tiene que ser a la luz de la palabra, porque es la palabra de Dios, trae esa autoridad espiritual, ¿verdad? Entonces dice, yo recuerdo hace muchísimos años, ¿qué te digo yo? Tal vez hará unos 25 o 28 años, conocí a una misionera, ella era americana, y no sé, pero hicimos clic, ¿verdad? Y entonces yo trabajaba en ese entonces con muchos jóvenes que andaban en problemas, y ella me decía, mira Lisette, me decía,
La mejor arma que tiene el cristiano es el amor. El amor no lo resisten los demonios, me decía ella. Yo empezaba en aquel entonces, no estaba, estoy ahora, ¿verdad? Que ya pues tengo bastante edad y he vivido mucho, pero ella me decía eso y no se me olvida. Y me decía, mira, la mejor arma del cristiano es el amor, porque Dios es amor, ¿verdad? Entonces, viene a esto que estamos viendo aquí, porque no es nada más venir, sino que hacerlo con amor, a la luz y con firmeza, a la luz de la palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo se logra esto, Meli? ¿Cómo podemos alcanzar esto? Bueno, cuando uno busca un consejo, pues idealmente esperamos que lo busque desde que usted busca a una persona que puede ver frutos de arrepentimiento, una persona que es de buen ejemplo, una persona que le inspira a usted a seguir buscando a Dios, a conducirse con una vida que agrade a Dios, pero más que todo es orando. O sea, yo me presento delante de Dios y yo le digo, porque miren, hay personas que nos pueden aconsejar para bien y hay personas que nos pueden aconsejar para mal. Este segmento está destinado a que nosotros podamos aconsejarlo a usted a la luz de la Escritura, ¿verdad? Pero como bien lo decía la pastora, la dosis que vamos a agregarle a esto es que tenga amor, porque el amor cubre multitud de faltas, porque entonces cuando usted encuentre una situación difícil en la que usted está viviendo, usted puede pedir un consejo y puede saber que la persona que le va a escuchar o a la persona a la que usted le está pidiendo un consejo es un lugar seguro en donde usted puede dirigirse o hacia donde usted puede ir y contarle esa situación, pero antes de ir a una persona física como tal, usted tiene que ir al Señor. Él es y por eso iniciaba diciéndole, Él es el consejero admirable, príncipe de paz, y no hay nada mejor que cuando yo voy a la palabra de Dios, cuando yo voy a la presencia de Dios, yo puedo escuchar el consejo de Dios para mi vida, para lo que mi alma necesita y que va a edificar, va a confortar y va a restaurar mi vida. Entonces, ¿cómo lo hago con amor? Bueno, primero desde no juzgar, no viendo a la persona desde prejuzgarlo, ¿verdad? Con los juicios que yo puedo tener, ¿verdad? Sino escuchando realmente como si Dios estuviera ahí sentado y yo estoy escuchando como Él escucha, ¿verdad? O sea, eso hay que desarrollarlo. Y bien lo decía usted en este momento, y era el creyente necesita tener amor en su corazón para que pueda modelar a otros, para que pueda aconsejar a otros, para que pueda ayudar a otros, pero ese amor se desarrolla cuando yo tengo al Espíritu Santo en mi vida. Entonces tengo que partir de ahí, porque aunque yo diga que soy cristiano o que yo soy cristiana, pero si yo no tengo al Espíritu Santo en mi vida, a mí me va a costar mucho amar a la gente. Hasta que el Espíritu Santo empiece a actuar en mi vida, entonces yo ya voy a ver a la gente con amor, con empatía, con misericordia, hasta con ternura vamos a poder ver a las personas, pero va a venir de un amor que no procede de nosotros, porque nosotros como seres humanos somos malos por naturaleza, ¿verdad? Está instalada el pecado en nosotros y la maldad, pero cuando nosotros venimos con la llenura del Espíritu Santo, podemos ver a los otros y podemos aconsejar a los otros y darles un buen consejo a la luz de lo que dice la Escritura, pero porque yo estoy llena de su presencia y esa presencia, la presencia de Dios en mi vida, empieza a hacer que yo ame a las personas. Empiezo a verlos con unos ojos distintos, ¿verdad? Como cuando los chicos se enamoran y de repente todo el mundo ve a la muchacha o el muchacho tal vez no tan agraciado, pero el que está enamorado lo ve con ojos de amor, ¿verdad? Hasta después se da cuenta que no era como lo había idealizado, pero pues lo ve con ojos de amor. Y entonces, ¿de qué se trata, verdad? Esto, cuando nosotros nos sentamos con una persona a aconsejarle, lo vemos desde la mirada de Cristo, desde
desde reconocer y entender que tal vez ha vivido situaciones difíciles, que no le han permitido vivir una vida plena en el Señor por las situaciones que suscitaron en su vida, ¿verdad? Tal vez en su infancia, en su adolescencia, hubieron situaciones traumáticas, pudieron haber pasado, y cada uno de nosotros hemos pasado situaciones complicadas, situaciones que tal vez nos han marcado y que a veces no nos dejan avanzar en la vida. Entonces, un consejero, y tal vez más adelante vamos a hablar de eso, tiene esta función de poder ver a las personas desde otra óptica, ¿verdad? Desde los ojos de Cristo, y precisamente estos programas que estamos iniciando tienen este objetivo, que nosotros podamos acompañarle a usted con algunas preguntas, con alguna necesidad que usted tenga de un consejo, y tal vez no se anima a ir con una persona, digamos, personalmente, y decirle, mira, yo necesito un consejo. Y ¿saben qué? Generalmente las personas que necesitan un consejo no lo piden, y todos los demás lo ven, necesita ayuda, pero esa persona no se expone o no pide esa ayuda, o tal vez ni siquiera sabe que necesita ayuda. Entonces este va a ser un espacio en donde nosotros vamos a poder enviar nuestras preguntas también, ¿verdad? Amén. En nuestras redes sociales pueden ahí compartirnos sus preguntas. Vamos a ir desarrollando muchos temas. Ahorita nos vamos a centrar en las metas, ¿verdad? Porque es lo que a veces arrancamos todo el mundo pensando en, bueno, ¿qué metas me voy a poner este año? Algunos iniciaron sus metas, empezaron a escribir sus metas en diciembre, 100 puntos, pero tal vez algunos no, y a otros ni siquiera se les pasó por la mente poder escribir sus metas. Y a otros, quiero decirles que Satanás les ha robado sus metas y sus sueños, ¿verdad? Los ha cegado. Y cuando yo pensaba en el programa del día de hoy y el tema que íbamos a abordar hoy, algo que venía a mi mente era que hay personas que ni siquiera se plantearon la idea este año de escribir metas, ¿sí? Porque el enemigo ha robado muchos de sus sueños, muchas de sus metas. Ya no ven con esperanza un nuevo año, sino es como, ay, otro año más, ¿qué más da? Tantos problemas que hay. Sí, igual a mí no me interesa pensar en el futuro, ¿verdad? Es más, tal vez quisiera hasta morirme, ¿sí? Sí. Y no, yo creo que hoy es un buen momento para decirle que, primero, si no tiene metas, pregúntese por qué no las tiene. Y la siguiente pregunta debiese ser, ¿cuáles son sus metas? Hoy no nos vamos a enfocar en las metas que generalmente a principios de año las personas establecen. Fíjense que hay un estudio que habla en relación a las primeras 10 cosas que las personas se establecen como metas durante el principio de año. Y les voy a decir algunas de ellas. Las primeras 10. Es el ahorrar dinero, el mejorar la condición física, esa es otra de las metas, hacer más ejercicio, mejorar en las finanzas personales, cuidar de la salud mental, perder peso, cambiar hábitos de alimenticios, ser más feliz, mejorar la salud en general y dejar algún vicio, ¿verdad? Esas son como las primeras 10 metas que la mayoría de personas se pone en todo el mundo, ¿sí? Amén. Y entonces cuando yo veía este listado, es porque esto fue de un estudio que hicieron. Yo me preguntaba, y en esas 10 metas más sonadas en todo el mundo, no veo la más principal. Y cuando aterricé en esa idea, porque yo estoy segura que ahorita de estas 10 cosas que yo dije, seguramente los que sí se plantearon metas dijeron, ay, ahí está una de las mías. Ahí está, sí. ahí van 2 mías, ¿verdad? Yo tengo ahí una, por ejemplo, ¿verdad? Pero cuando yo empezaba a analizar esto, yo decía, pero aquí nos hace falta la primer meta, la meta más primordial que todo creyente, que todo hijo de Dios debería de tener. Y entonces eso me llevó a recordar una historia que quiero contarles esta historia, pastora, donde estaba sentada está en la iglesia y frente a mí había una familia. Entonces los niños pequeños ya saben, ¿verdad? Siempre preguntan todo y siempre preguntan las cosas que el pastor está diciendo y cuestionando lo que el pastor dice. En ese momento,
el pastor estaba leyendo un pasaje de la Escritura en Filipenses 3:14, y este versículo dice de la siguiente forma: avanzando hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo Jesús. Pero les voy a leer la otra versión, y dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y entonces el pastor termina de decir este versículo. La niña se da la vuelta, yo estaba tomando la escena. La niña se da la vuelta y le pregunta a su mami, ¿cuál es el premio? La mamá la voltea a ver y le dice, cállate, estoy escuchando la prédica. Y yo dije, no puede ser, acaba de dejar la oportunidad de explicarle, exactamente, la oportunidad de explicarle a su hija que el premio, el supremo premio que podemos tener como hijos de Dios es la salvación y la vida eterna. Y yo no pude evitar en ese momento reírme de esta situación, pero yo decía, todos nosotros la mayoría, ¿verdad? La mayoría nos trazamos metas. Pero yo me pregunto, y me hice la pregunta para mí, y se la extiendo a usted también, si en esas metas que usted estableció, entre ellas, colocó al Señor en primer lugar, ¿verdad? Porque realmente a veces como que estamos viendo hacia afuera, y está bien aspirar a cosas grandes, a ir por cosas de crecimiento, de querer una casa, de querer mejorar su salud. O sea, todo eso es bueno, pero a mí me encanta Pablo cómo a veces aterriza las cosas, y cómo entonces en este pasaje nos está diciendo, prosigo a la meta. Miren, Pablo tenía un enfoque, o sea, sí sabía lo que quería desde el inicio. Y cuando él dice, prosigo a la meta, o sea, yo continúo, yo llego a mi meta final. Mi meta es poder alcanzar el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y fíjate que cuando uno lee esto, no tiene dedicatoria, es para todos. Yo creo que este supremo llamamiento es para todos nosotros, Sí. que tal vez pasa desapercibido, como tú dijiste, perdió la oportunidad de darle esa lección a su hija, de decirle qué es el supremo llamamiento. Pero la verdad es que tenemos que tomar conciencia. Yo creo que este es y lo decía en un programa anterior, es un año que tenemos que definirnos. Uh-huh. Las cosas están difíciles para el mundo, para nosotros no, porque estamos en el Señor, porque creemos en sus promesas, y porque estamos, no importando la situación, caminando así a esa meta, ¿verdad? El supremo llamamiento de Dios, pero en Cristo Jesús. Uh-huh. Entonces nos damos cuenta pues que como cristianos, yo me pongo a pensar, no, es más, es algo que uno ya lo hace automáticamente. Yo tengo que hacer algo y le pregunto al Señor, papito, ves de que yo pienso que esto y esto, pero ¿qué dices tú? Por favor, ayúdame a tomar una decisión, cuando tenemos que tomar decisiones, una decisión sabia, pero donde tú estés, que tú estés en medio de eso, ¿verdad? E inmediatamente viene el Espíritu Santo que mora en uno, eso dice la Biblia, y empieza a venir la palabra que hemos aprendido y empieza a ministrarnos. Tú hablabas también de hábitos saludables. ¿Qué tiene que ver esto con los hábitos saludables que tenemos que tener también en el Señor? Sí, miren,
Una de las metas, ¿verdad? Que es una de las más concurridas y yo les acabo de mencionar, es el poder tener hábitos saludables, pero para el creyente, para el Hijo de Dios, uno de esos hábitos de los cuales nosotros debiésemos priorizar en nuestras vidas es el de orar en todo tiempo, el de ayunar, el de leer la Escritura. ¿Cómo Pablo podía proseguir a la meta del supremo llamamiento? Solamente era a través de la búsqueda continua del Señor. Y ahorita pensando en que muchas veces nosotros establecemos muchas metas, ¿verdad? Y usted lo mencionaba en este momento, es como, yo le pregunté al Señor si esa meta en específico que yo acabo de trazar es parte de la voluntad de Dios en mi vida. Cuando establecemos metas, muchas veces nos podemos llenar de muchos sentimientos, ¿verdad? Puede ser que tengamos ansiedad porque no sé si lo voy a lograr alcanzar. Puede ser como ser competentes o competir con alguien más porque, ay, esta persona logró esto el año pasado, yo también tengo que hacerlo. Es más, si aquel tenía un carro, yo quiero tener dos, ¿verdad? Uh-huh. Y las metas muchas veces nos pueden provocar ciertos sentimientos. A veces pueden ser buenos, ¿verdad? Y en ocasiones pues puede llegar a generarnos como algún tipo de ansiedad, de preocupación, de estrés, porque no estoy logrando la meta, porque lo que estoy diciendo o lo que dije que quería proponerme no le estoy logrando alcanzar. Y una de las cosas que nosotros debemos de hacer es ir con nuestra hojita en blanco. Y miren, y lo voy a decir a través de lo que me ha tocado vivir también. Ir con la hojita en blanco y decirle al Señor, ¿cuáles son tus metas? ¿Qué quieres que yo alcance este año? Su palabra dice que yo tengo planes de bien y no de mal para cada uno de ustedes. Jeremías 29:11 lo menciona. Pero, ¿saben? A veces tenemos que aprender, porque a veces nos centramos, porque hay personas que sí se enfocan en sus metas y las logran alcanzar, y qué bueno por eso. Pero, ¿qué tantas de esas metas están en la dirección del plan de Dios para su vida? ¿En el propósito o en el llamado que Dios ha tenido a su vida? Realmente sus metas están reflejando eso, porque si no, primero partamos de que si usted no tenía metas, y el enemigo ha estado robando sus sueños, sus metas por varios años, hoy usted tiene que hacer un alto y decir, ya no voy a permitirme esto. O sea, sí debo de establecer metas. ¿Y cuál debe ser esa meta? Es en lo que estamos hablando en este momento, en poder cumplir el llamado y el propósito de Dios en su vida. Entonces llegue usted con esa hojita en blanco, preséntela delante de Dios y en oración, dígale, Padre, ¿cuáles son nuestras metas? Fíjense que, y creo que a muchos de nosotros nos pasó en pandemia. Yo recuerdo que en 2020, entrando en el 2020, me regalaron una agenda linda, preciosa, para Navidad. Y resulta entonces que yo estaba súper emocionada de mi agenda tan hermosa que me habían regalado. Y yo ya estaba haciendo planes, como me lo dieron antes de enero, entonces yo había empezado a hacer planes, voy a hacer esto, lo otro, tenía horarios, mis actividades, qué iba a hacer. Yo ya tenía programado el año 2020. En marzo, que ya está la pandemia instalada en Guatemala, resulta que entonces mi agenda voló, fue una agenda saboteada. Porque nada de lo que yo había planificado en ese momento de mi vida sucedió como yo podía darse. Como yo hubiera querido. Y creo que para muchos, para todos, nuestra agenda se saboteó en ese momento. ¿Por qué? Porque nuestros planes, nuestros proyectos no son los proyectos del Señor. Incluso son mucho mejor los de Él que los nuestros. Y creo que parte de eso no se lo había compartido pastora, pero parte de esa agenda saboteada que yo tuve en el 2020 fue que yo inicio en ese aprendizaje de la consejería en ese preciso año. No estuviera acá en este momento si no me hubieran saboteado la agenda en el 2020. ¿Qué quiero decirles con esto? Nuestros planes no son los planes del Señor, son mucho mejores.
Y es ahí entonces en donde yo puedo ir confiadamente al Padre y decirle, ¿sabes, Señor? No tenía como expectativas este año de tener metas o de tener algún sueño que quiera cumplirlo, pero sabes, yo quiero que tú me ayudes a que mis metas sean tus metas, tus sueños sean mis sueños. Y qué mejor que lo que entendió Pablo en el versículo 20 y 21 de Filipenses 3. Quiero leerles lo que dice esta porción de la Escritura. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese. Amén, aleluya. Como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en el cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose de Él mismo, del mismo poder con que podrán todas las cosas bajo su dominio. ¿Sabe? Pablo lo tenía claro. Era un ciudadano del cielo. Yo sé que todos, y yo no quiero tal vez aquí que la gente diga, bueno, entonces Meli no vamos a tener metas de querer un carro, casa, sueldos, Sí. puntos. No, yo no estoy diciendo eso. O sea, eso está bien. Pero sabe, Hay prioridades. sí, que tu primer meta, que tu primer anhelo, que tu primer sueño sea hacer la voluntad de Dios. Eres un ciudadano del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que usted está aquí solo de pasada. ¿Sí? Su estancia está allá en el cielo. Mi estancia está allá en el cielo. Amén. Nuestra estancia está en el cielo. Tú hablaste algo que me llamó la atención, de que muchas veces las metas que tengamos nos provocan sentimientos. Tú hablabas de sentimientos positivos, pero también hablabas de sentimientos negativos. Cuando nos estabas contando de tu agenda saboteada, venía a mi mente que a veces nos ponemos la meta, pero yo creo que también tenemos que tener claro qué es lo que yo quiero. Pero el Señor dice que demos gracias en todo, y a veces hemos vivido poniéndonos metas, pero que cuando no alcanzamos la meta que nosotros queríamos, venimos y podemos entrar en un bajón, en una depresión, ¿verdad? Pero el Señor nos ha dejado dar gracias en todo, y fue una actitud positiva que tú nos enseñaste a través de lo que nos contaste, porque tú apuntaste en la agenda, eso era lo que tus planes, pero los del Señor eran otros. Sí. Ahora, ¿por qué viene ansiedad? Porque muchas veces las metas nos dan incertidumbre y sentimos que tenemos que cumplirlas porque tenemos que cumplirlas. Cuando yo creo que la manera correcta es, me voy a poner mi meta y aquí está, Señor. Hay un versículo bíblico que dice que todos los planes que tengamos nosotros, y podría, ¿por qué no decir, todos los sueños, pongámoslos en las manos del Señor? Y Él hace que todo salga bien. Entonces, tenemos que actuar en fe, en saber que no siempre vamos a alcanzar lo que queremos, que todo tiene su tiempo, porque esa es otra cosa que viene muchas veces a mover la fe en las personas, de como yo le he pedido 10 años al Señor tal cosa y no me la ha dado, y viene ese bajón. Pero cuando nosotros somos maduros en el Señor, decimos, Señor, aquí está. Si este es tu plan para mí, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios. Y yo creo que es el momento para que nosotros realmente nos preguntemos. Tenemos metas para el 2026. Pregúntatelo ahí donde estás. ¿Tienes metas? ¿Estás dispuesto a ir en pos de esas metas con una fe fuerte, una fe activa? Porque si no, tú decías, el diablo nos quiere quitar los sueños, nos quiere robar la bendición. Por algo dice la Biblia que anda como león rugiente, ¿verdad?
Pero nosotros tenemos que entender que sí, nuestros planes, si nuestras metas que queremos alcanzar, las ponemos en las manos del Señor, Él definitivamente nos va a ayudar. Hay algo importante y eso pues lo va aprendiendo uno con el tiempo, pero muchas veces a mí me pasaba, pero ya de último iba aprendiendo que el Señor nos va a dar todo aquello que esté alineado con su voluntad, ¿verdad? Sí. Eso es lo que Él nos va a dar. Entonces, ¿qué podrían decirnos, Meli, en la importancia que tiene que lo que yo deseo esté alineado con la voluntad de Dios para nuestras vidas? Sí. Miren, yo los invito, yo sé que ya nuestro tiempo va avanzando y probablemente no vayamos a terminar de hablar de las metas en este programa y nos va a tocar el siguiente, continuar con este tema. Pero los invito a leer Filipenses capítulo 3. ¿Saben por qué? Porque Pablo tenía claro que aunque no lograra alcanzar todas sus metas, la actitud que tenía era clave para poder continuar adelante. Y les voy a leer qué dice Filipenses 3, 3:12. Dice, 3:12 y 13, ¿no? Sí, dice 3:1, dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Pase lo que pase. O sea, no importa si la alcanza o no la alcanza. Y sabe, a veces hay personas que se ponen una barra muy alta de, bueno, son 10 metas y las tengo que cumplir. ¿Sabe qué? Un día a la vez, con una meta con la que usted se quiera trazar este año, con esa es suficiente. Y si esa meta es, voy a mejorar mi relación con Dios, 100 puntos. Porque ¿cómo podemos alinearnos? ¿Cómo podemos alinear nuestras metas a la voluntad y al propósito de Dios? Es estableciéndolo a Él como que Él sea mi prioridad en todo tiempo. ¿Y sabe qué? Todo lo demás se va a ir arreglando en el camino. O sea, si yo tengo una relación continua, firme con el Señor, todas las demás metas que usted quiera alcanzar, ¿sabe? Las va a lograr con la ayuda de Él. Pero que su primer meta pueda ser estar en la presencia de Dios, teniendo una relación cercana con Él, porque entonces usted va a poder, porque entonces es como una cadena, ¿verdad? Porque entonces esa relación y esa comunicación cercana con el Señor, lo que va a hacer es que le va a permitir que sus siguientes metas que tenga estén alineadas al propósito y al plan de Dios. Y entonces Pablo no se hacía como tantas bolas con esto, ¿verdad? Les voy a leer lo que dice el versículo 12 y 13 de Filipenses, capítulo 3. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado lo haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y aquí, pastora, pues le quiero compartir, ¿verdad? Y usted lo decía también ahorita, muchas veces nosotros podemos como afanarnos en esas metas que tenemos, que hoy sí quiero el carro, que hoy sí quiero la casa, que hoy sí quiero perder peso, que hoy sí quiero hacer esto, que hoy sí quiero lo otro, y nos podemos afanar tanto que eso nos desgasta emocionalmente hablando, nos frustra, y hay personas que tal vez incluso hasta pensaron en este año, no hombre, yo para qué pongo metas y de todas maneras ni siquiera las logro. Y estadísticamente hablando, hay un estudio que dice que las personas después de las 2 primeras semanas de enero dejan sus metas por un lado. ¿Qué quiere decir esto? Que como que nos metemos en el camino de las metas, pero luego después de las 2 semanas, ya no, gracias, se requiere mucha disciplina y compromiso. Pero Pablo decía algo y es, ¿saben qué? Olviden lo que pasó allá atrás.
extiéndanse a lo que está adelante. Y él dice, no es que yo ya lo haya alcanzado todo, y yo se los digo de manera personal, o sea, no es que yo haya ya alcanzado todas las metas en mi vida, todo lo que yo quiero lograr, todavía me falta bastante todavía. Y como Pablo, no es que ya lo haya alcanzado todo, pero prosigo a la meta. Que tu meta sea la principal y más grande meta, continuar amando, buscando a Dios, teniendo una relación tan cercana con Él, que entonces cuando tú lleves tu hojita blanca y le digas cuáles son nuestras metas, puedas escuchar su voz o puedas leer en la Escritura y puedas saber que la Escritura te está diciendo cuál es su perfecta y agradable voluntad sobre tu vida. Después del 2020, yo no fue que no tuviera metas, sino que mi oración fue diferente. Ya no era como, aquí está mi plan, Señor, sino era como, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Sí? Y saben, estos últimos años, todo lo que he hecho ha edificado mi vida. Y entonces, y no solo la mía, sino la vida de muchas otras más personas. Y es a lo siguiente lo que quiero llevarlos. Primero, que tu meta sea esa relación cercana con Él. Y luego, la otra pregunta que quiero dejarte es, ¿tu meta está a favor del bienestar propio o está sujeto a la expansión del reino? Porque si tu meta es solamente para ti, yo quiero decirte que tu meta es demasiado corta, ¿sí? Es demasiado egoísta pensar en quiero más carros, más sueldos, más puntos. Eso es demasiado corto. Si esas son tus metas actualmente, creo que debieras de redireccionarlas, ¿verdad? Fíjate que Pablo sí que, cuando uno lee, ¿verdad? Las cartas de Pablo, todo lo que escribió Pablo, realmente le deja a uno tanta enseñanza, porque en Filipenses 3:12 y 13 dice algo, yo creo que dice así, no quiero decir que haya logrado la meta, lo que tú decías, yo no he alcanzado todo, yo creo que nadie todavía ha alcanzado lo que realmente, ahora, ¿qué queremos? Sí. ¿Cuál es mi meta? La Biblia nos habla a nosotros de que nosotros fuimos creados para la gloria y alabanza de Dios. Ese es el principal propósito. Lo estamos haciendo. Porque tú hacías una pregunta bastante importante. Decías, ¿qué metas tienes tú ahorita? ¿Verdad? Pero el asunto está, y preguntabas, ¿tienes metas que sean solo para bienestar tuyo? Pero nosotros no es ese llamado que tenemos. No. El llamado que tenemos es que el mundo vea a través de nuestra vida, de la fe que tenemos, la gloria de Dios. El amor que Dios tiene para con nosotros. Sí. Y la misericordia que el Señor tiene para con nosotros. Porque ahí es donde realmente queremos alcanzar ese premio de supremo llamamiento. No es para acá. No es malo también tener cosas. No es malo. No. El malo es en qué lugar yo tengo esas cosas. Pero cuando lo primero, por eso la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea que el Señor no nos dice, vivan lo peor que pueda hacer o de la peor manera que se pueda vivir. No, tampoco nos dice eso. Pero sí nos condiciona que busquemos primero las cosas de arriba y que todo lo demás pues vendrá. Así es. ¿Verdad? Pero cuando nosotros no sabemos eso, es que nos afanamos por alcanzar lo que yo quiero. Pero es lindo cuando uno entiende que el mismo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese es amor. Ese es amor, y yo creo que cuando logramos
entender ese mensaje, para qué fuimos creados, es cuando realmente ya nos estamos alineando. Porque dice la palabra del Señor que hemos sido formados a su imagen y semejanza. Esa es la formación, para allí nos lleva el Señor, ¿verdad? Y definitivamente está muy alejado realmente del pensamiento en sí humano. Sí, porque digamos, usted escucha a muchas personas hablando de metas y a muchos expertos, psicólogos y gente que está hablando de este tema actualmente, pero no escucha usted mencionar que tu primer meta sea establecer una relación cercana con Dios. Y para el mundo secular está bien, ¿verdad? Lo de mejorar esas finanzas, lo de tener mejores hábitos alimenticios y otras cosas que hay, ¿verdad? Pero para el creyente, ¿cuál debiese ser su primer meta? Lo que dice Pablo, prosigo a la meta, al llamamiento, al supremo llamamiento, ¿verdad? Que es en Cristo Jesús. Y yo creo que entonces, cuando nosotros tenemos una visión más clara, más amplia, de que no se trata solamente de mí, sino se trata de expandir el reino, de vivir glorificando a Dios con mi vida, pero también compartiendo con otros acerca de ese amor tan grande, de ese amor tan poderoso que ha hecho efecto en mi vida y que yo quiero que otros puedan conocerlo, que otros puedan alcanzarlo. Entonces cobra sentido lo que dice Pablo acá: yo prosigo a la meta del supremo llamamiento. Y miren, y luego en Filipenses 4, luego dice: yo sé vivir en escasez, yo sé tenerlo todo y no me importa eso, yo continúo amando al Señor. Y yo me quedo impresionada de la vida de Pablo, de cómo él pudo, no solamente con sus palabras, sino con sus acciones, demostrar que vivía en ese continuo caminar de proseguir a la meta del supremo llamamiento, ¿sí? Entonces, tal vez hoy queremos cerrar con esto, y es: ¿cuál es tu meta? Y si la tienes, que tu meta sea el tener una relación cercana con el Señor. Fíjate que uno de los propósitos también, el de estar, que nosotros estemos en esta tierra, es porque nosotros tenemos que ayudar a los otros. Dice aquí, ayudarlos a fortalecer su relación con el Padre, a enseñarle que existe, que es un Dios de amor, que es un Dios poderoso, pero sobre todo saber que es un Dios de misericordia. Sí. Fíjate que Pablo llegó a tal punto, porque cuando se habla de Pablo, él no era cualquier cosa. Por lo que se ha estudiado, Pablo era un hombre docto, experto en la ley, ¿verdad? Él era un hombre preparado, ¿verdad? Sin embargo, él llegó a decir algo bastante importante, y aquí se me perdió, pero por aquí tiene que estar, donde él dice que todo lo considera basura, ¿verdad? Sí, no sé si lo tienes tú ahí. No, pero creo que justamente está un poco antes en este versículo, en ese capítulo de Filipenses 3, lo menciona, y él dice: si yo pudiese gloriarme de las cosas que he logrado o que he alcanzado, Pablo lo dice, y dice: pues yo soy experto en la ley, fariseo de fariseos, perseguí a la iglesia con un gran celo porque pensaba que estaban en lo incorrecto. Y entonces cuando uno empieza a ver a Pablo describiendo eso, y dice: pero ¿saben qué? Todo eso lo he tomado por el estiércol. Justamente en el capítulo 3 lo encontramos, y decía: porque yo prosigo a la meta, ¿verdad? He encontrado la verdad. Y a mí me encanta esto porque, digamos, no es cualquier personaje bíblico el que está mencionando esto, sino era un hombre que amaba con mucho celo la palabra de Dios y la defendió de una manera en que tal vez no era la correcta en ese momento, pero justamente lo que usted decía, era un hombre docto que conocía la Escritura, que sabía de las Escrituras, pero que entendió que todo eso estaba muy por debajo a comparación de tener la presencia de Dios, la guianza de Dios en su vida. Y ahí fue que él tuvo esa revelación, ese encuentro genuino con Dios. Y saben,
Si para usted hoy que nos escuchó, su reto es, si es cierto, yo tengo que tener como mi prioridad al Señor, la siguiente meta a la que yo le invito es que si usted sabe qué tanto bien le hace tener una buena relación con Dios, con su cercanía, con su amor, que su siguiente meta sea poder hacer que otros también tengan esa relación cercana con Dios, ¿verdad? Sí, leamos Filipenses 3, 20 y 21. Nos dice, aquí hay una pregunta, dice, ¿cuál debería ser nuestra meta primaria como creyentes en el reino? Y dice, en cambio nosotros, Filipenses 3, 20, 21, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Yo creo que lo habías leído tú, sí. ¿Verdad? Somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo, imagínate, que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Yo estoy convencida que los tiempos son finales. Las señales se están dando fuertes, cuando yo miro la Biblia, y las señales que se están dando a nivel mundial, el Señor pronto viene. Ahora, yo creo que nuestra preparación básica y más importante es cómo estoy yo con Él. Sí. Porque aquí decía el pastor en una enseñanza que él dio el día de ayer, él decía, si bien nos va, podemos vivir 90 o 100 años, pero es que aquí nos estamos preparando para algo eterno, que es estar en la presencia de nuestro amado Padre. Sí, así es. Sí, esa es como la meta principal, ¿verdad? Nuestra estancia en esta tierra, como lo mencioné antes, es pasajera, es temporal. Aspiremos a cosas más grandes, ¿verdad? La eternidad, la vida eterna con nuestro Señor. Y mientras eso sucede, mientras eso pasa, no sabemos el día ni la hora. Usted puede seguir siendo diligente, ¿sí? Siendo disciplinado. A veces podremos tal vez atormentarnos con tantas metas, pero sabe, a veces solo es una a la vez. Tal vez este año es de establecer solo una o tal vez dos. Ya sabe cuál es la primera, tener una buena relación con el Señor. Y tal vez otra, ¿verdad? Y tal vez con esa está bien. Y más en este segmento que es una población de mujeres, que tal vez algunas de ellas son amas de casa y me van a decir, Meli, pero yo ahorita estoy cuidando a mis hijos, no tengo tiempo ni siquiera apenas me da tiempo de bañarme, ni siquiera tengo tiempo como para ponerme a pensar en que quiero retomar, porque tal vez algunas personas están pensando, bueno, y entonces ya no estudio, ya no retomo esta meta, o tengo el sueño de comprar una casa, entonces ya no lo hago porque igual ya no me va a servir. No les estamos diciendo esto. Lo que les estamos diciendo es que tu primer meta sea el Señor y la segunda meta sea expandir el reino. Y te voy a agregar otra, y presenta tus metas delante del Señor y sabes, Él va a afirmar tus pasos para que cada una de esas metas que si han nacido en tu corazón, seguramente son parte de lo que Dios ha puesto también dentro de ti. Y cada una de ellas no las vas a lograr todas en el mismo año, porque otro problema que tenemos es que, digamos, cuando empieza el inicio de un nuevo año, todo el mundo se pone metas, ¿sí? Y antes de que termine enero, se frustra porque no las logra alcanzar. Tal vez hay que ser más coherentes y decir, bueno, yo no puedo, por ejemplo, si es una persona que está trabajando mucho tiempo y no le da el tiempo para poder, digamos, hacer ejercicio, ir 2 horas al gimnasio, por ejemplo, ¿verdad? Y va a decir, no, esa persona en ese momento de su vida, tal vez en ese momento, en ese año, tal vez no le va a alcanzar el tiempo para poder hacerlo. Sí va a tener que sacar un tiempo en su agenda para poder hacerlo si realmente lo quiere hacer de forma intencional, pero tal vez en ese momento no es el tiempo todavía.
pero Amén. tal vez para otra persona lo más ideal, digamos, o lo más prudente puede ser que yo podría 30 minutos caminar y eso es lo más que puedo hacer. Y está siendo realista con esa meta que se está trazando. Y probablemente ese año eso sea lo que se pueda comprometer. Ese es un ejemplo que les coloco de algo, ¿verdad? Pero puede ser en muchas otras más cosas, ¿verdad? Tal vez hay una ama de casa que tal vez diga, yo quisiera aprender algo nuevo, quisiera estudiar algo, entonces tal vez un curso, me voy a estudiar un curso de cualquier cosa. Tal vez está aspirando a ir a la universidad o retomar sus estudios de universidad. Ajá. Pero tal vez en ese momento de su vida, por la situación económica, por la situación familiar, porque tal vez tiene que cuidar a sus hijos, porque tal vez ha priorizado otras cosas de su vida, o el trabajo, o otras responsabilidades, no puede hacerlo en ese momento de su vida, y no se frustra porque no puede hacerlo. Eso está bien para ese tiempo. Tal vez después usted, 2 años, 3 años después, usted pueda retomarlo, ¿sí? Amén. Entonces es un día a la vez. Amén. Y a veces... Por eso les decía que las metas a veces pueden llegar a ofuscarnos o a frustrarnos porque porque nos ponemos metas demasiado altas y tal vez en este momento de nuestras vidas No eso es el momento. no es viable, no es el momento, no es realista, porque yo tengo un horario distinto de trabajo o porque yo en mi casa estoy enfocada en la crianza de mis hijos, no sé, pueden ser muchas cosas. Entonces hoy queremos cerrar ya con estos últimos minutos que tenemos, Ya se nos fue el tiempo. Diciéndoles y invitándoles a que usted pueda ser realista con las metas que tiene, pero que entre todas ellas, la primera sea tener una relación cercana con el Señor. Sí, Pastora. Eso es básico para enfrentarnos a cualquier tipo de meta que nos hayamos puesto y saber que todo está en las manos de Él y que todo tiene su tiempo. Amén. Lo dice Eclesiastés, ¿verdad? Entonces vamos a cerrar nuestro programa de hoy, ¿verdad? Y quiero invitarlas también para que en la próxima semana, desde el día lunes que tenemos nuestros programas de Mujeres Conforme al Corazón de Dios, iniciemos nuevamente, ¿verdad? Y para el próximo viernes pues tenemos también consejería familiar y vamos a tocar temas bastante edificantes y que nos van a enseñar a vivir de acuerdo a lo que el Señor dejó establecido para sus hijos y para su pueblo. Sí. Nosotros, como dice, muchas veces no alcanzamos las promesas por incrédulas, muchas veces por desobedientes y muchas veces por orgullosos. Entonces, mis amadas y amados que nos sintonizaron, gracias por haber estado con nosotros. Quiero agradecerle a todas aquellas mujeres y varones que nos sintonizan fuera de las fronteras de nuestra bella patria, Guatemala. Y yo sé que el Señor no nos va a dejar y Él nos va a seguir instruyendo hasta el tiempo que Él quiera. Sí. Entonces, por favor, Meli, ¿podrías tú orar? Sí, claro. Oremos entonces. Padre, damos gracias por este tiempo que nos has permitido. Yo te pido que ahí donde está cada persona escuchándonos, cada mujer, cada joven, cada señorita, cada niño, cada varón, hoy puedas levantarlos con una visión distinta de sus metas, con un enfoque diferente de sus metas. ¿Hacia qué tienen que apuntar? ¿Cuál debe ser la meta que deben de alcanzar con mayor prioridad en sus vidas? Y no se trata de dinero, no se trata de riquezas, de fama, de cosas materiales. Señor, lo que más aspiramos y lo que más deseamos es tu presencia en nuestras vidas. Amén. Es tu cercanía, así es tu relación con nosotros, sí, papito Señor. lindo, así que hoy damos gracias por este tiempo que nos has permitido. Oramos por todas esas personas que tal vez en este año han dejado sus sueños por detrás. Incluso muchos tal vez han tenido que el enemigo ha venido a robar sus sueños, sus metas, sus anhelos. Pero tú eres un Padre bueno, eres un Padre lleno de misericordia. Hoy te pedimos que actives una fe contundente en cada corazón, en cada vida, que puedan ver y soñar y aspirar a cosas grandes, porque tú eres un Dios grande,
un Dios poderoso. Para ti no hay nada imposible. Hoy damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, mis amadas, entonces las esperamos desde el lunes, ¿verdad? Pero principalmente el viernes, que vamos a continuar Sí. con estos temas tan edificantes. El próximo viernes, siempre a las 11 de la mañana. Que Dios me los bendiga y que tengan un feliz fin de semana. Muy bien. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiar.